Teoría atómica moderna. Los conceptos previos que tenemos que aprender aquí acerca de lo que es teoría atómica moderna es con la finalidad de entender a ciencia cierta cómo es que se está estudiando al átomo en la actualidad. Porque antes, hace muchos años, se creía pues que el átomo, ¿qué cosa era? Era un núcleo y una bolita que estaba girando a su alrededor. Eso es de hace 100 años atrás. En la actualidad ya no se estudia el átomo de esa manera. Para nosotros el átomo no está representado por una bolita en el medio y algo que gira a su alrededor. No, ya no es una bolita girando a su alrededor. ¿Por qué? Porque, para empezar, al momento de estudiar nosotros el movimiento de los electrones, que es un movimiento básicamente, se dice que es un movimiento caótico, impredecible, que a esa escala cuántica, se le dice así, es impredecible el movimiento, no impredecible, sino probabilístico el movimiento del electrón. Tiene que ver más con un tema de probabilidades. ¿Por qué? Porque el electrón, muchachos, tiene regiones probabilísticas donde es muy posible encontrarlo. Ya nos olvidamos del electrón como una bolita que se mueve. No, ya no es una bolita, chicos. Ahora se estudia algo que es función de onda. Como una onda se le estudia al electrón, ya no como una partícula con volumen o con masa, o una bolita moviéndose, una bolita puntual, ya no es así. Esos conceptos ya cambiaron y en la actualidad no se estudia el comportamiento de un átomo, no se estudia de esa manera. ¿Ya? Tiene otra forma de estudiarse que tiene que ver más con probabilidades. Y eso es por qué. Porque a medida que se estudiaba a los electrones, se veía que su comportamiento no era predecible hasta en ese momento. No se podía predecir, así se decía. Profesor, pero sabemos que el electrón se mueve. Sí, nosotros sabemos que el electrón se mueve. El problema es que cuando se mueve, tú crees que va a ir así, por ejemplo. Tú cuando sueltas una pelotita, tú sabes que la pelotita se va hacia abajo, ¿no es cierto? Pero en el mundo cuántico, chicos, ya no se puede predecir eso. Tú sueltas una pelotita y tú crees que va a ir hacia abajo, pero no se va hacia abajo, se va hacia arriba, se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda. O sea, ya no se puede predecir a ciencia cierta cómo es que se está produciendo el movimiento a esa escala. Ahí se hablan de muchas teorías, entre ellas dimensionales, que el tiempo a esa escala no es el tiempo, las dimensiones espaciales ya no son constantes como a nivel macroscópico. Entonces, la teoría ahí ya cambia, la forma de entender la naturaleza del átomo ya es distinta. Entonces, para ello se requiere conceptos previos, tales como hablar acerca de las ondas. ¿Qué cosa es una onda? ¿No? Entonces, uno de los conceptos que tenemos que entender es qué son ondas. Son perturbaciones que afectan un medio determinado. Algunas necesitan un medio para propagarse, mientras que otras no. Por ejemplo, tenemos las ondas que se producen aquí. Vemos aquellos picos que estamos viendo aquí en el agua, ¿no es cierto? Muy bien, esos picos que estamos viendo en el agua, chicos, es un movimiento de energía, de choques que ha habido ahí, perturbaciones. Esas perturbaciones ya se transfieren, ¿ya? Formando esos picos, ¿ya? Otro ejemplo bien claro es cuando nosotros tenemos una cubeta con agua y esa cubeta con agua pues está en reposo, se supone que no está en movimiento y nosotros hacemos una perturbación en el medio. Entonces se empieza a propagar algo, pues se empieza a propagar esa energía. Pero esto que acabamos de ver se le conoce como ondas mecánicas.
Las ondas mecánicas necesitan un lugar por donde desplazarse, necesitan, ¿cómo se llama? Un medio para poder desplazarse, en este caso es el agua. Por ejemplo, el sonido. El sonido también es otra onda mecánica. Esa onda mecánica se produce por choques en las moléculas del aire. Esos choques en las moléculas del aire llegan a tus oídos y tus oídos eso lo entienden como sonido. Eso es el sonidito que tú ves, esos golpes que hay en el aire. Esos golpecitos llegan a tu oído y tu oído eso lo traduce en ¿qué? En sonido. ¿Ya? Eso por favor entenderlo. Pero eso son ondas mecánicas. En la naturaleza lo que nosotros tenemos que ver es otro tipo de ondas. Más generales, vamos a decirlo así, más independientes. ¿Por qué decimos más independientes? Porque no necesitan de ningún medio para propagarse. Son las llamadas ondas electromagnéticas. Son ondas formadas por un campo magnético y un campo eléctrico, perpendiculares entre sí, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Estas ondas se propagan en cualquier medio. No necesitan de un medio material para su propagación. O sea, no necesito que pase por el aire, por el agua, no. Ellos se propagan solo por el espacio. ¿Ya? Esa es la razón por la cual nuestro Sol, emitiendo esas radiaciones electromagnéticas, llega aquí a la Tierra y nosotros sentimos pues el calor, necesitamos, vemos lo que se llama el espectro de luz, ¿no? Los colores, las luces, etc., etc. Son tipos de ondas electromagnéticas. En el vacío dicha perturbación avanza a la... Muy bien. Todas las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. No es exacto. No es la velocidad de la luz de forma exacta. Es la velocidad de la luz de forma aproximada. ¿Ya? Así las ondas electromagnéticas transportan energía sin que haya transporte de materia. ¿Ya? Observación. Como el campo eléctrico es el que generalmente interactúa con la materia para la mayoría de las aplicaciones, es suficiente representar a una radiación electromagnética tan solo por su campo eléctrico. ¿Ya? Algunos tipos de ondas electromagnéticas que tenemos que conocer. Los rayos infrarrojos, descubierto por Hertz en 1800. Cabe recordar que toda molécula que tenga una temperatura superior al cero absoluto emite rayos infrarrojos y estos serán mayores entre más temperatura tenga el objeto. ¿Sí? Es un tipo de radiación electromagnética. Las ondas de radio que son recontra conocidas fue descubierto por Hertz en 1867. Son las más utilizadas, las ondas de radio. ¿Se utilizan para qué? Para que tu equipo, llamado radio, ¿ya? Un equipo, el equipo le pusieron radio, en realidad viene de aquí, la palabra de ondas de radio, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Son las más comunes, suelen ser las más comunes, las más utilizadas, ¿ya? Los equipos de radio, por ejemplo, los utilizan para recibir señales de radio, entre otras cosas. Es la más utilizada. Los rayos X, descubiertos por Roentgen en 1895, permite obtener imágenes dinámicas del interior del cuerpo. Tú ya sabes, ¿no es cierto? Si quiero saber cómo está tu huesito, si se ha roto o no se ha roto, entonces ya, lo que hacen es ver los rayos X. Radiación ultravioleta, también la más conocida. Radiaciones peligrosas para el ser humano producen ceguera, envejecimiento prematuro y cáncer a la piel, ¿no? Hay tipos de radiaciones ultravioletas y el sol emite muchos tipos de radiaciones. Por favor, eso quiero que lo tengas en cuenta. Hay radiación ultravioleta que emite el sol, rayos X, ¿ya? Ondas de radio también emite.
aquí, radiación infrarroja. Los rayos infrarrojos nosotros los sentimos más. ¿Por qué? Porque es el que te da calor. ¿Ya? Los rayos infrarrojos te generan ese calor que tú sientes en verano, es por los rayos infrarrojos. ¿Ya? Aquí faltan otros rayos más, por ejemplo, los rayos de luz. Sí, los rayos de luz son otro tipo de radiación electromagnética y son los que permiten que nosotros podamos observar los objetos a nuestro alrededor. Descripción mecánico-cuántica del átomo. A través del trabajo de Broglie, onda, partícula y otros, sabemos que los electrones en los átomos pueden tratarse de más como ondas que como pequeñas partículas compactas moviéndose en órbitas circulares o elípticas. El concepto de que el electrón es una bolita ya no es. En la actualidad no se trabaja así. No se conoce eso. 2. Las partículas grandes como las pelotas de golf obedecen a la mecánica clásica. Agarramos una pelotita de golf, lo soltamos y este cae. Mientras que las partículas muy pequeñas, como son los electrones, protones, no siguen esas reglas. No es clásico, ¿ya? Una clase diferente de mecánica llamada cuántica que se basa en las propiedades ondulatorias de la materia. Describe mucho mejor el comportamiento de dichas partículas. Con el descubrimiento del comportamiento ondulatorio de los electrones surgió otro problema fundamental. ¿Cómo precisar la posición de una onda? Imposible saber ya que ella se extiende en el espacio. Así es, una onda, chicos, tú no puedes tratar a una onda como un puntito. Imposible, la onda se propaga en el espacio. Lo que tú haces, por ejemplo, cuando agarras, tienes agua en reposo y por ahí perturbas, ¿ya? El líquido, esa onda no se propaga en un solo punto, sino se propaga en todo el espacio posible. Entonces, tú ya no puedes tratar al electrón como una partícula puntual, sino tienes que tratarlo como una onda. Y tratarlo como una onda significa que se puede mostrar en varias partes o varios lugares. 3. Para describir el problema que significa localizar una partícula subatómica, Heisenberg, no te olvides de este personaje porque él es el que revoluciona los conceptos dentro de la mecánica cuántica. Propuso su principio de incertidumbre que nos dice que es imposible conocer de forma simultánea la velocidad y la posición de una partícula subatómica. ¿Ya? Es imposible, no te vayas a olvidar de Heisenberg. Ese se llama el principio de indeterminación, también llamado principio de incertidumbre. Incertidumbre no es tanto, el principio es de indeterminación. En 1926, mediante el desarrollo matemático complejo, Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Esta ecuación es análoga a las leyes de Newton del movimiento de los objetos macroscópicos. ¿Ya? Sí. Esa ecuación que describe Schrödinger, que es esta que está acá, te la voy a mostrar para que más o menos lo veas. A ver. Esta es su ecuación de Schrödinger, la ecuación de ondas. ¿No? Esta es su ecuación, una ecuación de onda. ¿Ya? Es esta que está aquí. Lo más general que vas a encontrar es esto que está aquí. ¿Ya? Esto, muchachos, desarrollar esto de acá, esta formulita que estamos viendo aquí, que también se puede aplicar en esto, y al fin y al cabo me sirve para determinar esto de acá, lo que es una función de onda, muchachos. Esta ecuación, chicos, es una ecuación bastante compleja. Ahí tú la ves chiquitita, pero desarrollarla es muy compleja. Lo que se hace es utilizar computadoras para que desarrollen eso. Tú lo puedes desarrollar, sí, pero te vas a tardar una semana en hacerlo. En cambio, con una computadora ya es casi de inmediato. Esa es la ecuación de Schrödinger.
Con la ecuación de Schrödinger comenzó una nueva era de la física y la química, ya que se dio inicio a un nuevo campo denominado mecánica cuántica. Aunque la mecánica cuántica explica y deja en claro que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza el electrón, sí define la región en la que se encuentra en un momento dado. A esta región de alta probabilidad se denomina orbital atómico. ¿Qué cosa es el orbital atómico? Ya entramos a la parte de orbitales, así que préstenme bastante atención aquí. Los orbitales son regiones de la nube electrónica donde se encuentran el 90% de la densidad electrónica. También se puede afirmar que es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de encontrar ¿a quién? Al electrón. No te olvides. Todo orbital atómico es ocupado como máximo por 2 electrones. Y tenemos tipos de orbitales. Tipo S, que es esférico. Tipo P, que es dilobular. No te olvides de esto porque te voy a preguntar esto en el test. ¿Ya? Dilobular. Ah, es el de tipo P. El de tipo P es dilobular. El de tipo D es tetralobular. Tetralobular porque tiene 4 lados, ¿no? 4, como una flor. Bilobular porque tiene dos lóbulos. Y aquí tenemos también tetralobular y orbital tipo F, que es octolobular, que se puede escribir de esta manera. Ya es muy complejo. Profesor, ¿qué cosas son esto? Estos son regiones donde yo puedo encontrar al electrón al momento de moverse. Cuando se mueve el electrón, ese electrón no sé por dónde se mueve, pero por esa región yo sé que es muy probable de que yo lo encuentre al electrón. ¿Sí? Es muy probable. No te vayas a olvidar de estos nombres, por favor, porque son preguntas que te voy a hacer. Orbital tipo S, ¿qué forma tiene? Forma esférica. ¿Ya? Lo encontramos así, fíjate. Tipo P, dilobular. Tipo D, tetralobular. Y tipo F, octolobular. ¿Ya, chicos? Muy bien. Quiero que observes esto que está aquí. Esto muy pocas personas hay veces lo van a entender. Por eso necesito que tú lo veas desde ahora. Observa, esto es un átomo. En la actualidad, el átomo se describe así, con ese tipo de movimiento. ¿Lo observas? Así se describe un átomo en la actualidad, o así se interpreta a un átomo en la actualidad. Aquí tenemos, por ejemplo, de forma esférica. Aquí tenemos el dilobular que hemos hablado hace un momento. Y aquí, de otra forma. ¿Ya? Tetralobular, chicos. Muy bien, muchachos.